Muy buenas noches a todos, a un programa más de Remembranzas por Poder Digital, con Juan Hidalgo y Joel Pozo en la conducción, Paola Aguirre en la transmisión. El día de hoy quisiera presentarles el siguiente tema, como ya estábamos haciendo la prensa, que es la historia oral y sus posibilidades, una entrevista al historiador Johnny Chipana Rivas, un veterano historiador quien le presento su reseña biográfica. Él es licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Historia, recientemente ganador del Concurso Nacional de Proyectos para el Apoyo a la Producción Editorial del Ministerio de Cultura el año pasado, 2022. También es ganador en primer puesto del concurso de ensayo San Juan a través de la historia de la Municipalidad de San Juan de Miraflores el año 2021, perdón, y premio Medalla de la Ciudad, otorgada también por la Municipalidad de Lurín, mediante acuerdo de consejo, y también por su destacada labor como historiador. Es autor de los libros Libro de Oro, Pachacamac, Historia del Distrito, del año 2022, el Libro de Oro, San Martín de Porres, Historia del Distrito, del año 2013, también del libro Agricultura y Minería en una zona ecológica de Lima, Las Lomas de Atocongo, 1912 a 1942, publicado en 2013, y el libro El Puente Lurín, la historia del primer puente colgante de metal del Perú, 1851 a 1929, publicado el año 2007. Actualmente colabora con diferentes artículos académicos en revistas indexadas. Tenemos un invitado de lujo a quien lo presentamos, Johnny Chipana Rivas, y le cedo el micro a Juan Hidalgo para que pueda iniciar con nuestra ronda de preguntas. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches Joel, muy buenas noches a Johnny Chipana, nuestro invitado de lujo, que desde ya le damos el agradecimiento por darse un tiempo para nosotros y compartir en este espacio. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas con nuestro invitado, recordarles el tema, ¿no?, que estamos viviendo y que justamente conversábamos minutos antes de esta transmisión en vivo con nuestro invitado, previo al programa, ¿no?, sobre las intensas lluvias que hay, ¿no? Se ha pasado de la alerta anaranjada a la alerta roja, se han activado, ¿no?, algunas cuencas de algunos lugares, Guaycolor, Chaclacayo, Chosica. Hay, según Cenami, pues fuerte lluvia en zonas, ¿no?, del río Rima, de las principales cuencas, ¿no?, Rima, Chillón, Lurín, ¿no?, medias y bajas. Entonces, en pocas palabras y en un lenguaje más sencillo, se va a hacer sentir entre hoy y mañana, ¿no?, por lo que reportan justamente los distintos informes técnicos del Cenami, fuerte lluvia, ¿no? A tomar esas precauciones al respecto. Y bueno, dicho esto, pues, y iniciamos con nuestro invitado, que nuevamente le damos la más cordial bienvenida. Estamos bastante contentos de que haya podido aceptar nuestra invitación y compartir. Joel ya lo ha presentado y bueno, tenía yo una primera pregunta bastante concreta, ¿no? Al igual que él, también sanmarquino, nosotros nos hemos formado en las aulas universitarias como historiadores, ¿no? Obviamente posterior, ¿no?, al tiempo donde Johnny Chipana se formó, pero quisiéramos que nos explique un poco sobre lo que él hace, ¿no?, sobre la historia local, ¿no?, qué es, qué significa, pues, ¿no?, para todos los que de alguna manera desconocen un poco, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa pregunta, ¿cómo es que te inicias, Johnny, en estos estudios de historia local? No sé si nos puedes comentar algo al respecto, por favor. Sí, buenas noches con todos. Bueno, le agradezco a los que dirigen este programa por la invitación y compartir un poco mi experiencia, lo que conozco. Creo que siempre es bueno dialogar sobre lo que hacemos los historiadores, cuál es nuestra intervención en la vida, en la sociedad, en la educación, nuestros intereses, ¿no?, como científicos sociales. Sobre tu pregunta, si se quiere, cómo me inicié en este tema de las historias locales, tiene que ver con varios temas, ¿no? Yo me he formado en San Marcos, he estudiado entre el año 93 y 98, fue el periodo en el cual pasé por San Marcos, y, y en ese periodo, por una cuestión
estas casualidades de la vida, comienzan a ver un interés por un curso por las historias locales. Y más o menos coincide con el periodo en el cual Santiago Tacunán, que hace un trabajo en Lima al Norte, con una producción muy vasta y una intervención en la actividad pública reconocida, más o menos por ahí es donde un poco nos vamos formando, si se quiere, con esta preocupación por las historias distritales, ¿no? Las historias distritales, pero bueno, en realidad es la historia local. Eso es si quieres, el tema, pero eran las historias de los distritos que había, que pocos sabían, pocos habían trabajado, y en el camino nos encontramos con dificultades, ¿no? Una de las dificultades, por ejemplo, era el tema de las fuentes, que siempre es cómo abordar un tema donde no hay muchos materiales previos y también insumos documentales, ¿no? Y coincide también, mi preocupación por la historia local coincide con un fenómeno del niño de esa época. Como le comento, yo termino en el año 98. Ese año se produce un fenómeno del niño importante, golpea la ciudad, como más o menos la que estamos viviendo en estos días. Y en el caso mío, en esos años yo vivía en Villa María del Triunfo, y los cerros que estaban alrededor del barrio se cubrieron de vegetación, mucho más de la que teníamos un poco la imagen, la impresión, nuestra experiencia de cómo eran los inviernos ahí. En este caso fue impresionante el verdor que se cubrió. Creo que eso fue un empuje, una preocupación de que aquí, en ese espacio donde muchas veces pensábamos que la historia comenzaba de hace 60 años atrás, al menos en mi caso, me di con esta preocupación de que si es que en el pasado había vida permanente en el lugar, o sea, si es que en ese lugar había lomas costeras, habían puquiales, existían las condiciones para que existiera vida permanente en el pasado. Esa fue la pregunta que comencé si se quiere, a rondar por mi cabeza, y me permitió un poco hacer un poco lo que he hecho en esa ocasión, abordar el tema desde la historia distrital, local, ¿no? Por ahí va si se quiere, mi intervención, el primer empuje que tuve por abordar una historia local, ¿no? De estos dos ámbitos, la universidad y la vida, tu espacio local, ¿no? Gracias por la respuesta, Johnny. Tengo una consulta muy puntual revisando un poco alguno de tus trabajos, porque tienes un par de artículos del año pasado, si no me equivoco, del año pasado también publicados en algunas revistas sobre las excursiones, y leyéndote, bueno, algunos de tus libros están un poquito en ediciones ya un poco agotadas, pero he tratado de buscar algunas reseñas también para poder empaparme en el tema correctamente. Me parece que estás entrando en una rama de la investigación histórica que era es poco, se podría decir, célebre, ¿no? Me parece que por lo general lo que se le llama la historia oficial es una historia nacional, es una historia que tiene una dimensión centralizada, pues, en Lima y en procesos políticos, actores políticos, y estamos dándole forma a las historias, como tú indicas, distritales, una localidad, de una comunidad, se podría decir, de un espacio, y que genera bastante sentido de pertenencia. Y con respecto a la relación entre la investigación histórica y la difusión de la historia, ¿cómo es que te ha estado yendo estos últimos años, ¿no? O sea, tú investigas, haces estudios sobre lo que son historias locales, procesos históricos muy vinculados al barrio muchas veces, o a las cosas cotidianas que tienen los vecinos o las personas en su día a día. ¿Y cuál ha sido la suerte con la difusión de ello, Johnny? Si pudieras explayarte un poco. Bueno,
sobre las publicaciones, inicialmente comencé a intentar incorporarlo dentro de la currícula escolar, intentar meterlo en los colegios. Por ahí tuve algunas posibilidades de ingresar en los colegios los temas. Otra forma como he intentado incorporarlos, esos temas, en la dinámica, si se quiere, educativa, ha sido a través de algunas veces de dar charlas en los colegios, haciendo pequeñas presentaciones de los libros que publicaba, y en el camino he incorporado otros materiales. Por ejemplo, hubo una época, ya unos años atrás, en que comencé a hacer maquetas armables. O sea, eran materiales recortables, recortabas, eran como unas láminas que tenían el diseño de una casa hacienda, o tenían el caso de una glorieta, tenían el diseño de un puente, que eran recortables y lo podrías armar y tener la pieza de un bien cultural, ¿no? He comenzado, en una época comencé a utilizar ese tipo de insumos. Entonces, como que creo que esta dinámica de intervenir te hace, si se quiere, ser un poco versátil, tratar de buscar otra forma de cómo intervenir en la educación, en los espacios sociales que existen. Algo he hecho de eso, intervenir, ¿no? Y los últimos años, un poco con este tema de las redes sociales, comencé también a incidir un poco ahí. Tenía, porque últimamente ya no lo tengo muy activo, tenía una página en Facebook llamado El Valle de Lurín Pachacama, donde con regularidad incorporaba temas de historia sobre este espacio del sur de Lima, ¿no? Lurín y Pachacama. Y algunas veces he hecho excursiones invitando a un público, visitando casas, haciendas de aquí, visitando los canales de irrigación, lo más importante que existen. También he hecho un poco eso a través de esta página que te comento, ¿no? Por ahí también ha sido mi intervención. Bien, se ve que hay bastante labor profesional, ¿no? Con un ahínco personal por conocer justamente la historia local. En este caso nos mencionabas tú, ¿no? En la parte sur y específicamente lo que es el Valle del Lurín, ¿no? Entonces, a partir de ahí tengo una pregunta, ¿no? En base a tu experiencia y al interés de estudio que tienes, ¿cuál es en sí la relevancia de la historia local en la formación de la identidad cultural, ¿no? Porque todo este esfuerzo que has encaminado tiene que dar, ¿no? Una especie como de resultados, pues, o frutos, ¿no? Sabemos, pues, nosotros por formación que la historia, pues, es importante justamente para la forja de la identidad, ¿no? Y de la identidad cultural propiamente. Entonces, no sé si podrías un poco comentar en base a tu experiencia, cuál es esa relevancia, ¿no? Cómo tu esfuerzo de historia local, ¿no? En la investigación y difusión sirve justamente para la identidad cultural, ¿no? En los estudios que haces y con la población. Lo que te puedo comentar ahí es un tema ya que a un momento quizás lo pueda abordar en otros alcances, es ese tema de la identidad conservadora o la identidad más liberal o libertaria, ¿no? Creo que ahí hay dos formas de ver ese tema de la identidad. Y un poco, cómo lo podríamos diferenciar es, por ejemplo,
en estos elementos que nos sirven como identidad, que los obtenemos a través de la herencia, donde quizás poco nos esforzamos. Por ejemplo, esos temas de que yo tengo unas lomas costeras, que quizás poco me esforcé para tenerlo, porque lo adquirí de manera natural, si se quiere, una herencia. Y otra forma de cómo se aborda este tema de la identidad es a través de cómo me puedo sentir orgulloso de lo que yo sí hice, ¿no? De lo que yo me esforcé en tener. Creo que un ejemplo que se ha tocado muchas veces es el tema de Villa El Salvador, que ellos dicen, como nada hubo acá, todo lo construimos, ¿no? O sea, eso en ese caso es una identidad a través del esfuerzo. Yo me esforcé por tener todo lo que tengo, ¿no? Ahí hay una identidad, si se quiere, diferente a una identidad que quizás más se ve en el Valle del Lurín, donde encuentras que, bueno, dicen, yo tengo un río o tengo unas lomas, pero que quizás no me esforcé mucho para que ese río esté ahí, ¿no? O no me esfuerzo mucho por tenerlo limpio, si se quiere, ¿no? Tenerlo conservado, tenerlo para mostrarlo con orgullo, ¿no? O sea, hay estas dos cosas que si se quiere, son dos formas de ver la identidad que se van enfrentando en el camino. Por ejemplo, si ahora vemos ese tema de que el Perú se encuentra un poco partido en dos, si se quiere, dos formas de ver la sociedad peruana que están enfrentados en conflicto en estos últimos, si se quiere, semanas que se ve con más claridad. Eso se puede ver en el tiempo a través de lo que le comento, de cómo estas identidades o estas visiones de la identidad han estado, si se quiere, ahí moviéndose con su propia dinámica y algunas veces enfrentándose también. Porque esta identidad liberal o libertaria, que lo consigues a través de tu propio esfuerzo, es más de migrantes, es más de, si se quiere, de la periferia de Lima, de estos nuevos, si se quiere, limeños que se han incorporado en las últimas décadas y que van construyendo a través de su identidad, a través de su esfuerzo, ¿no? En comparación, hay ese otro grupo, que es el grupo tradicional, que está ahí, ¿no? Tú lo puedes ver entre los limeñitos tradicionales de Lima, pero también lo puedes ver entre los antiguos pueblos de indios que existían acá, pues, ¿no? En este caso específico es el pueblo de Lurín y el pueblo de Pachacama, pero lo puedes ver igual en Chica, en Mala, lo puedes ver, que también tienen una visión tradicional de la identidad, ¿no? Y ahí es un poco el tema, la problemática que te vas encontrando en el camino. Yo en el camino me he encontrado con esos temas, porque eso crean, si se quiere, estas formas de identidad crean algunos privilegios, crean algunas, si se quiere, privilegios en el cual uno se siente mejor que el otro, ¿no? Algo así como que yo soy fundador de aquí y por lo tengo mayores derechos que los otros que han venido recién hace poco, ¿no? Y entonces, las identidades, ¿para qué sirven? ¿Para crear privilegios o para sentirnos, si se quiere, ciudadanos homogéneos o más o menos por ahí, ¿no? En el camino me he chocado con eso. Yo entiendo que es un tema que quizás en algún momento se pueda abordar desde, no sé, desde el ámbito más teórico y de la experiencia de los que algo hemos intervenido en este tema, ¿no? Con el tema de la identidad, ¿no? Hacia dónde apunta la identidad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, si se quiere, afrontar? Lo que pasa es que a veces pensamos que
que afrontar la identidad desde la condición de que todos somos más o menos iguales, cuando no es así, pues. No todos tenemos, unos se sienten siempre mejores que otros, ¿no? Con mayores privilegios que otros. Sí. Johnny, quería reforzar un poco la idea que estás exponiendo sobre la identidad a partir de varios comentarios que seguramente tú también has estado escuchando, ¿no? De que hay habitantes de Lima, ¿no? Que pareciera de que no solamente no se sienten identificados ni con su ciudad, ni con los espacios en común, ni tampoco con algunas tradiciones, sino que por el contrario incluso se sienten avergonzados, ¿no? Sobre todo en los distritos que se podría llamar pues los conos, que incluso pareciera que tuvieron una connotación un poco despectiva, ¿no? A diferencia de, acá sí coincido contigo, ¿no? De que pareciera que sí existe una identidad en la capital marcada por un renacimiento del hispanismo, ¿no? Que últimamente está cobrando bastante fuerza, ¿no? En la que dicen pues que bueno, no todo ha sido negativo con los españoles, al contrario, deberíamos agradecer que fuimos dominados e invadidos por los españoles, ¿no? Y nosotros sabemos bien que son miembros de las élites los que desarrollan este discurso y tienen una identidad muy centrada en Lima a veces, ¿no? En la Lima colonial que remarcan ellos, ¿no? Y por el contrario, en otros espacios, como son los conos, como estábamos comentando, y como tú has estudiado en esta parte de los conos sur, pareciera que la identidad estuviera teniendo un cortocircuito, ¿no? La gente no logra conectarse ni sentirse orgullosa de los espacios en común, la tradición o incluso la historia, ¿no? Muchos distritos del Cono Sur tienen una riqueza histórica, cultural, física y también mental, intangible, ¿no? De prácticas culturales que se desarrollan, ¿no? Entonces, dada esta opinión, quería preguntarte si pudieras hablarnos un poco en base a tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es esta riqueza de los distritos del cono sur de Lima, principalmente Pachacamac, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, que conoces tú y que para muchos públicos, ¿no? Que de repente no está muy imbuido en el tema de la historia local, tú pudieras de repente indicarles, ¿no? Esta riqueza de tradición y de historia de estos distritos. En este marco que te comentaba de estas dos líneas de identidad que identifico, yo creo que una experiencia interesante que hay y que tiene que ver también con la periferia de Lima en realidad, es con el uso que se le ha estado dando los últimos años a las lomas costeras. Lomas costeras existen en Lima Norte, en el sur, y cómo hemos cambiado en su uso. Y que podríamos verlo desde ese lado que le comento, del mundo conservador y el mundo liberal. Por ejemplo, antes, el uso a las lomas costeras, que eran las lomas a las lomas de Amancaes, era con un fin básicamente festivo. El mundo de la fiesta, el licor, la comida, la festividad, ¿no? Donde no había mucho interés en realidad por las lomas. Las lomas era un medio, no era el fin, ¿no? Era un medio para la festividad, ¿no? En comparación ahora, lo que existe con el uso de las lomas es un uso más moderno, en el sentido de que busca entenderlo, si se quiere, la racionalidad de las lomas, buscan entender cómo funciona, la vegetación que tiene, el medio geográfico, si se quiere, el medio ambiente. Entonces, hay un interés más incluso por la curiosidad de lo que pasa en las lomas, ¿no? Donde hay un respeto, si se quiere, por el uso de estas lomas. Allí hay un cambio y que tiene que ver con, si se quiere, con ideas modernas. Creo que la construcción de la identidad a través de estos conceptos de
respetar las lomas en comparación a lo que existía en la colonia con los que iban a las lomas de Abancáes, que iban más con fines festivos, y que las lomas eran simplemente un medio para la festividad y no era el fin. En este caso, con la experiencia de los últimos años con las lomas costeras, la importancia es el fin de las lomas, que es conservar las lomas. Y hay si se quiere, hay una necesidad de entenderlo, cosa que antes no existía. Esto es producto de lo que, si se quiere, la educación moderna de los últimos años, pues, ¿no? Y que nace con las excursiones escolares que comentabas al inicio, ¿no? De que las excursiones eran con fines modernas, de entender lo que pasaba en tu entorno, ¿no? Yo me inclino por ese tipo de identidades, ¿no? De conservar lo que nos parece más justo, ¿no? Lo que pasa es que existen hay unas entidades más conservadoras, más del viejo orden. Por ejemplo, una de ellas son las dinámicas religiosas, que se mueven ahí con otras, si se quiere, con cierto grado de privilegio, ¿no? Donde buscan, por un lado, el orden, mantener el orden, este viejo orden que hace que hagan privilegios, pero también buscan una élite ahí, una élite que se entiende que buscan señalar que es mejor, unos son mejores que otros, ¿no? Ahí creo que nos vamos encontrando al menos yo me he encontrado con esos temas de cómo abordar el tema de la identidad. Por dónde estamos yendo en ese tema, ¿no? Si es que estamos empujando por una sociedad más democrática, con este tema o estamos empujando con una sociedad más de privilegios en estos temas de identidad, ¿no? ¿No? Ahora que has estado interviniendo, me has hecho reflexionar bastante, ¿no? Pero también es complejo, ¿no? Dar una vez explicación. Tal vez para nosotros, que por formación, ¿no? Hemos estado un poco cultivados en lectura crítica, bueno, y el mismo ejercicio de la profesión, hablo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? De la investigación y de la difusión de esa investigación, porque el historiador no se limita solamente a la enseñanza o a la investigación, sino también que tiene un rol de divulgador y de difusor justamente de las ideas y con objetivos totalmente loables, ¿no? Que es justamente lo que tú le has dicho, pero hay dentro de ese proceso cuestiones bastante difíciles, bastante complejas, como esta discusión hasta interna que puede tener uno, ¿no? Sobre algunas posiciones, posturas y enfoques, y me has hecho reflexionar bastante, ¿no? Hay alguno de que se nota que, ¿no? ¿Qué hacen con la historia y cómo la quieren plasmar ¿no? En términos prácticos y reales en los asuntos como el de la identidad, pues, ¿no? ¿Qué quiero forjar? ¿Qué tipo de identidad? Y bueno, tú te habrás podido dar cuenta bastante de ello, ¿no? Quisiera un poco retroceder a la primera pregunta que te hice y que me estabas comentando, ¿no? Que tú eres estudiante de los 90, del 93, ¿no? Ingresante. 10 años antes de que justamente Joel y yo pues, ingresáramos, que Joel y yo ingresamos justamente en el 2003, ¿no? Que hace poco, justo el 9 de marzo, conmemoramos Joel y yo 20 años de nuestro ingreso por examen de admisión a la vieja UNSANSA, ¿no? Que aún San Marcos y otras universidades nacionales tienen aún como exigencia previa y como filtro. Pero ya yendo a la formación profesional justamente que se da, ¿cómo crees tú que se debe fomentar los estudios para los historiadores o gente de las ciencias sociales, pero más los historiadores obviamente? ¿Cómo se debe dar y fomentar los estudios de historia local en las universidades, ¿no? Porque es un campo importante y que ha tenido relevancia, pues, ¿no?
he visto que han aumentado, ¿no? No sé, tú podrás corregirme tal vez si me estoy equivocando, las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, las tesis, ¿no? ¿No? Generalmente las historias locales un poco, veía bastante que lo llevaban algunos historiadores, pero más arquitectos de algunas universidades y facultades privadas o públicas, ¿no? Pero ahora el historiador un poco que se ha posicionado, ¿no? Mencionabas algunos nombres, ¿no? Santiago Tacunán, ¿no? ¿no? Que ha hecho historia de varios distritos de Lima Norte o del Cono Norte de Lima, tú, ¿sí o no? Otros más en el Callao, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso del profesor doctor Francisco Quiroz, por ejemplo, ¿no? ¿No? Como el historiador chalaco, que a él le gusta mencionarse así, con otros más, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú, estimado Johnny, que se debe fomentar los estudios de historia local? Porque aún así veo que es poco en comparación con otras áreas y campos de estudio de la historia, ¿no? ¿Cuál es tu explicación al respecto? No sé si podrías compartírmela, por favor. Bueno, en principio no sé cómo estarán, cuánto interés haya en la universidad sobre ese tema. Estoy poco vinculado o conozco la dinámica actual de lo que pasa en las universidades, y no solamente en San Marcos, sino en otros, si es que hay un poco ese interés, y que si es que en algún momento habría la posibilidad de armar una especie de un seminario sobre esos temas, ¿no? Un curso electivo sobre ese tema de historias locales, regionales, ¿no? Quizá podrían ir ahí juntos estos dos alcances. Porque creo que es necesario. Creo que si es que en los últimos años no hay un despegue como nos gustaría que haya sobre esos temas locales en Lima, los hay, pero no, creo que no hay como nos gustaría, es porque por varios temas. Uno es que ese tema de cómo uno se involucra con tu entorno local, que creo que es muchos historiadores más están cercanos al contexto nacional, a otros temas, más, creo que más más de alcance, ¿ya? Y quizás poco interés con lo local, poco con lo que pasa, quizás no, quizás el problema es las fuentes también, de dónde consigo información para abordar un tema local, ¿no? Y cómo esto incorporarlo en alguna dinámica que pueda haber, ¿no? Educativa, social, intervenir, cómo ser un actor social también, pues, ¿no? Que también es toda una, es todo un problema, en realidad. Yo en el camino que algo he ejercido en este campo, trabajando en algunas municipalidades, ha sido un poco con muchas veces con voluntad propia, más que con autoridades, ¿ya? Es un poco hacer mucho esfuerzo por ahí. Quizás también por ahí hay el tema de cómo me dedico a hacer este tipo de trabajo de investigación, donde quizás mi incidencia sea un poco limitada, ¿no? Creo que ahí hay que construir también un poco, si se quiere, eh, ciudadanía, cómo incorporar en las políticas públicas locales. Creo que ahí hay que hacer el trabajo ahí. Se ha hecho de manera, si se quiere, un poco lenta, ¿no? Creo que con pocos actores también, de los que hay, ¿no? Pero ahí yo entiendo que hay un camino por recorrer, ¿eh? Creo que hay cancha para seguir abordando algunos temas. Yo le digo que los últimos tiempos estoy tratando de abordar, estoy tratando de conectar lo local con lo nacional. Y creo que me parece por ahí una posibilidad. Estoy tratando de unir esos dos lados, ¿no? Y esos artículos que he publicado, bueno, se han publicado en unas revistas, van por ese camino. Por ejemplo, el año pasado
bueno, hace 2 años publiqué un artículo sobre Pachacama, sobre la zona arqueológica, que tiene que ver con un periodo de la historia nacional en el cual hubo un huaqueo oficial. O sea, el Estado promovió y autorizó que se puedan buscar tesoros en lugares históricos durante toda la década del 20. Inicialmente eso lo veía desde un lado local, porque yo vivo cerca a la zona arqueológica de Pachacama, pero me di cuenta de que el panorama era más amplio y que era todo un periodo en el cual hubo una intervención con esa intención a los espacios históricos, ¿no? Eso es un ejemplo un poco para entender cómo desde lo local un poco a veces me voy al ámbito nacional, ¿no? Voy viendo esos temas. Actualmente estoy abordando un tema interesante, olvidado, pero sigo en esta preocupación por lo que pasa en el sur. Creo que hay una necesidad. Y quizás una de mis motivaciones es que me empujan, unas líneas que me empujan a mí a seguir es entenderme a mí mismo cómo me ubico en este contexto, ¿no? Si se quiere, en qué proceso me encuentro, ¿no? Eso es un empuje, creo que bastante personal, ¿no? De cómo me siento identificado, si se quiere, con el lugar donde vivo, ¿no? Intervengo. Sí, te voy a hacer una pregunta siguiente antes de darle el pase a Joel, y con el permiso obviamente de Joel. Yo te mencionaba esto porque aún no veo, o sea, como te comentaba, tú has mencionado correctamente y lo he evidenciado en una búsqueda de información ahora que la internet nos permite, ¿no? Nos permite esa búsqueda digital. Sí, pues es cierto, trabajo, ¿no? Dossiers, ensayos, papers, artículos propiamente, publicados en distintas revistas, ¿no? De formato digital, impresas, ¿no? Indexadas, etcétera. Pero digamos que todavía no lo evidencio con tanta fuerza, pues al menos, que ya me metí un poco más en la cuestión de la docencia universitaria, quien te habla, como parte de los antiguos seminarios, ¿te acuerdas de la vieja usanza, no? De los seminarios temáticos. Aún no veo al profesor especialista de la facultad de la cual puedo pues hablar, ¿no? Por ejemplo, que brinde lo que tú mencionabas, ¿no? Aspectos teóricos de lo que es justamente la historia local. Entonces, en base a tu experiencia, permíteme hacerte una siguiente pregunta, ¿no? Porque me parece que ese es un descuido que lo han aprovechado muy bien, y digo muy bien, ¿no? En un sentido bastante positivo, antropólogos que hacen historia local, sociólogos también que he visto que han hecho historia local, ¿no? Obviamente con un procedimiento, ¿no? Y con conclusiones distintas al del historiador, tal vez en su explicación. Y también varios arqueólogos, bastantes arqueólogos. Ahora que los arqueólogos ya se han metido en arqueología histórica, ¿no? Revisan fuentes, documentos, ¿no? Ya no se quedaron en la época prehispánica, sino que han pasado al periodo colonial, al periodo republicano también. Prueba de ello son trabajos en el centro de Lima y en otros lugares, por ejemplo. En base pues, a tu formación, estimado Johnny, sácame de una duda, a mí y a todos los que nos están pues, escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre historia local y historia regional? Porque la línea parece que fuera bastante delgada, casi invisible, ¿no? Aquí Joel, por ejemplo, no pertenece, es miembro de un comité editorial de una revista y de un grupo, ¿no? Que se llama justamente Historia y Región. Por ahí alguna vez te comento, Johnny, estábamos en una reunión de San Marquino, ¿no? En un ambiente un poco más relajado, y entonces alguien dijo algo, pero que tampoco nadie lo negó y la conversación continuó en ese rumbo, que pareciera que la historia regional es para las provincias y en algunos casos para zonas tanto urbanas como rurales y ciudades como y la capital Lima, ¿no? En cuestión de distrito, como tú lo has mencionado, es historia local, no más. No podemos hablar de una historia local demasiado grande como de toda Lima metropolitana. Por ejemplo, trabajos como lo de Flores Zúñiga, alguien dijo, no es historia local, si es que no es de distritos. ¿Cuál es tu apreciación al respecto en base ya a la experiencia que has acumulado, ¿no?
y a las reflexiones que has llegado, ¿no? Si hay alguna, más allá de que si la formación está bien encaminada, hay un campo amplio y fructífero para futuras investigaciones, la diferencia entre historia local y regional, o no hay ninguna diferencia ni a un nivel teórico ni práctico en la investigación, amigo. Yo lo que entiendo que tiene que ver con el alcance, el impacto que tienen algunas dinámicas. Por ejemplo, el impacto o el alcance que puede tener una, una actividad económica, un circuito comercial, eso hasta dónde pueda tener, ¿no? O sea, en otras palabras, por ejemplo, ¿alguna vez has estudiado este tema de la dinámica comercial que había en el sur del país, ¿no? Esto de Arequipa, Puno, que había una conexión con arrieros, con una actividad económica. Se entiende que ahí hay si se quiere, ahí hay un espacio para delimitar de esta actividad económica, que es una cuestión más amplia. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo, si se quiere, el alcance económico que tiene una historia regional. Las historias, si se quiere, locales, han tenido que ver con estas dinámicas más políticas, administrativas. O sea, si se entiende, un distrito tiene que ver con esta cuestión más política administrativa, ¿no? Sus límites, sus alcances de un distrito es más político administrativo. Y no es tanto con sus alcances económicos, con la dinámica, si se quiere, con su vida económica, que es un poco más amplio. Creo que por ahí van el tema de la división entre lo que podría ser los alcances más limitados y los alcances más regionales, ¿no? Y que creo que ver los alcances regionales tiene que ver con una cuestión más económica. Sí, Johnny, yo creo que, claro, eso podría ser un tema bien amplio de debate. No pretendo tampoco de repente explayar mucho, pero creo que sí puedo hacer una anotación muy puntual, ¿no? Es que los historiadores que desarrollan historias locales, aquellos que abiertamente se señalan como historiadores regionales o hacen historia regional, y también los historiadores que hacen historias de vida, y al mismo tiempo los historiadores que hacen historias de organizaciones sociales o políticas, estos cuatro tipos de historiadores compartimos algo, un problema en común, como tú ya habías indicado anteriormente, ¿no? Es el tema de las fuentes. Echamos mano de una metodología muy poderosa, que es la etnografía. Gracias a la etnografía, la historia local es posible porque podemos entrevistar a muchos actores, obviamente que todavía siguen vivos, ¿no? O de repente a familia que indirectamente han recogido los testimonios de quien en vida fue los actores de un fenómeno que nosotros queremos estudiar. Lo mismo para las historias regionales, ¿no? Para las historias de vida y para las historias de organizaciones. Es como me comentaba un amigo de la universidad que él quería hacer la historia de una organización política que surgió en Puente Piedra, pero tenía dificultades porque a nivel teórico no sabía quién podía ayudarlo más, ¿no? Los historiadores que ya tenían experiencia en historias locales, aquellos que hacían estudios regionales, aquellos que hacían microhistoria o historias de vida, y siempre echábamos mano del tema de las fuentes, porque nos permite a nosotros, como historiadores, al no contar con fuentes, producir nosotros mismos una fuente a partir de entrevistas o de etnografías sistemáticas para poder reconstruir un episodio de repente con vacíos de conocimiento, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido con el tema de las fuentes orales, las fuentes que están relacionadas directamente con la etnografía, ¿no?
para la reconstrucción de los trabajos para los trabajos de investigación que has hecho tanto en el Cono Sur como Pachacamac, Villa María del Triunfo, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con las fuentes orales, Johnny? Siempre para mí, para mí han ido de la mano las fuentes documentales con la fuente de testimonio. Me gusta siempre corroborar y identificar buenas fuentes. Como experiencia te digo que muchas veces me he encontrado con personas mayores que a veces te dicen, bueno, esta persona debe saber porque tiene más de 90 años, ¿no? Pero a veces te encuentras con personas que, claro, son bastante mayores, pero te encuentras con la falta de lucidez. O sea, de no acordarse de detalles, de decirte, claro, sucedió un fenómeno del niño, pero no se acuerda si fue antes o después del terremoto, o fue en esta década o en la década anterior. Te encuentras con ese problema de la ubicación en el tiempo. Te digo como experiencia, yo me he encontrado con varios personas lúcidas, y me acuerdo de algunos con precisión. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que vivía en Atocongo, que era tan mayor que había estado ahí antes de la llegada del ferrocarril, antes de la instalación de la fábrica de cemento que tiene más de 100 años, y se acordaba con detalles de lo que pasaba, de lo que pasó. Y yo, en este caso, como experiencia, yo me di cuenta que era una buena fuente porque coincidían los documentos con su testimonio. Y me parecía en realidad valioso para mí, este caso debió haber sido una de personas para hacer un libro exactamente sobre su vida, dar un poco, tomar su testimonio y traducirlo en un texto, pero desgraciadamente ya hace varios años falleció. Era para mí una de las personas más lúcidas que he conocido, era él, que te decía, por ejemplo, en las lomas había una cruz, y en esa cruz debajo había una peña, y ahí estaban los nombres de las personas que colocaron esta cruz, y se llamaba Chacaltán, se acordaba de los nombres de cada uno de ellos. Tenía una memoria impresionante. Lástima que ya no está, pero en el camino la idea es buscar personajes lúcidos de ese tipo. Y si es bueno, es confrontarlo con las fuentes para que te señalen realmente cuán valedera es el testimonio. Porque en el camino, ¿verdad?, te encuentras con testimonios que no son muy ciertas, son de poco valor, ¿no? Te encuentras con esos casos, ¿no? Sí, pues el manejo de las fuentes siempre es importantísimo, ¿no? No solamente la fuente documental, sino de otras maneras, ¿no? Y de otros tipos, como mencionaba correctamente tanto Joel como tú. Y eso es importante para poder iniciar también una investigación, ¿no? A veces las mismas fuentes nos permite replantear algunas cuestiones, ¿no? Como el problema pues, inicial que ingresamos, ¿no? Al menos eso sí me ha sucedido, me parece que a Joel también, ¿no? Iniciamos con algo, pero las fuentes orientan y reorientan, definen y redefinen pues, algunas cuestiones. En base a la experiencia que ha sido pues acumulando Johnny, no sé si hay pues algún comentario por parte de ti sobre el uso que se le está dando a algunos espacios urbanos en la zona sur, ¿no? Que les han cambiado la categoría, ¿no? Para hacer un uso. Y digo esto porque tú mencionabas justamente que hay personas que tienen enfoques distintos y muchos de ellos ni siquiera promueven el tema de la identidad, ¿no? Atentando justamente con patrimonio y con la historia misma del distrito, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación, tu opinión y si tú ves alguna solución al respecto, ¿no? Porque mencionabas que es una cuestión administrativa, de gestión, pero
pareciera que hay muchas autoridades que dejan bastante que desear y que hacen un uso pues, indebido del cargo y que atentan justamente con esfuerzos como los tuyos, ¿no? De ir a distintas instituciones, ¿no? Y tratar de difundir un poco la historia local para forjar pues, identidad que se ve amenazada justamente por esas mismas personas, ¿no? Que no hacen mucho, hacen poco o casi nada por mantenerla, ¿no? Entonces, no sé si tienes algún comentario pues, al respecto, Johnny. A ver si te entiendo, es sobre algunos bienes culturales que algunas autoridades un poco se sienten en teoría orgullosos, pero que hacen poco y más a veces le hacen daño. Eso sucede con las lomas costeras, con algunas casas haciendas. Claro, sí, efectivamente. A eso yo me refería, sí, efectivamente. Pero tiene algunas cosas que quizás me gustaría más remarcar, ¿ya? Porque sabemos cómo funciona una institución pública y sus propios intereses que hay detrás, pero creo que me gustaría más abordar esta forma de cómo piensa una autoridad. Y que creo que desde el lado de la historia, que nos busca entender a la sociedad, nos permita también entender cómo piensa, ¿ya? Por ejemplo, la historia, nosotros lo entendemos como procesos que van en el tiempo, ¿no? Y cómo a través de una disciplina podemos entender al hombre y la sociedad en el tiempo, ¿no? A veces los grupos tradicionales, los conservadores, que muchas veces están en el poder, entienden la historia no con ese concepto, entienden la historia, lo ven como una tradición, como una costumbre. Ese es el concepto de historia que tiene. Y puedo ponerte algunos ejemplos quizás de cómo entienden esto, porque a veces uno dice, por ejemplo, no voy a poner el nombre del distrito, pero algo así, como dicen, oye, a mí me parece bonito la historia de tu distrito, pero un historiador está pensando, si se quiere, en la Huaca, está pensando en la casa Hacienda, ¿no? Cuando dice, me parece bonito la historia de tu pueblo, y uno está pensando en la Huaca, en la casa Hacienda y todo eso. Pero la persona que te está escuchando, o una autoridad, está pensando no en eso, no está pensando en la Huaca, está pensando en sus tradiciones. A este amigo le gusta, o sea, le está gustando mi dulce, mi plato típico, le está interesando no sé, algunas tradiciones más festivas, ¿no? Entonces, a veces es como el problema de los términos, ¿no? ¿Cómo entendemos un término para cada uno de los que intervenimos, ¿no? O sea, un historiador tiene tiene un concepto de historia, pero una autoridad tiene otro concepto y está pensando en otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura, nosotros estamos pensando, si se quiere, en cómo alimentarnos el alma, mientras una autoridad está pensando, cuando habla de cultura, está pensando en recreación, está pensando en diversiones públicas, ¿no? La fiesta, ¿no? Están queriendo cultura, está pensando en esos términos, está queriendo una cuestión festiva, ¿no? Cuando quizás todos estamos pensando la cultura en otros términos, ¿no? A veces ese es el problema de los conceptos, de que entendemos una misma palabra, un mismo término, de diferente manera, ¿no? Creo que en otros campos hemos visto este tema de cuando decimos, bueno, queremos justicia, ¿no? Y una parte de la sociedad está pensando la justicia como venganza, y otro grupo está pensando la justicia como
como parte del cumplimiento de las normas, ¿no? De la sanción. Que otro grupo está pensando como venganza. O sea, es el problema de cómo entendemos, el problema de los términos, ¿no? Cómo entendemos cada término. Y ahí nos encontramos con cómo si se quiere, los historiadores nos entendemos con las autoridades y los que al final muchas veces determinan lo que lo que debería, lo que debería construirse en la sociedad, ¿no? Les comento porque a mí me parece esos temas me parecen más interesantes, ¿no? Más de la problemática. ¿Cómo problematizar este tema? Porque lo otro existe, o sea, la loma la están invadiendo, el río cada vez lo invaden también más viviendas, nadie le interesa por la casa hacienda, por más que en su página web ponen la casa hacienda, pero casi no hacen nada por ella, más es una etiqueta para decir de que sí, es parte, pero no hacen mayor cosa. Eso lo conocemos, ¿no? Lo conocemos. Una triste realidad, pero hay cosas de ese tipo. Yo hace poco me he encontrado con un tema que espero hacer algo con cuestiones físicas, pero vamos a ver, ¿no? Eso va a ser también parte de la experiencia. Le comento, hace poco me encontré, yo todavía soy un investigador apasionado, ¿ya? Soy una persona que voy al archivo, busco, en la hemeroteca, busco, y hace no mucho me encontré, y lo comento como primicia, me encontré de que en esta zona de las Pampas de San Juan, donde se produce la batalla de San Juan, años después de la guerra, un grupo de personas va y hace una fosa común y entierra 200 cuerpos. Con el objetivo de que posteriormente vamos a hacer un mausoleo y los cuerpos los vamos a llevar ahí. Pero como muchas cosas en este país, que lo que es provisional se convierte en permanente, esta fosa común terminó olvidado en el tiempo. Yo en esas más o menos casualidades de buscando otros temas, me encontré con esa fuente y me pareció valiosa y me di con la sorpresa que había más información sobre esto. Le comento porque a mí me parece si es que esa fosa, como la que yo postulo, esa fosa todavía está intacta y que quizás se pueda descubrir, creo que podríamos, los historiadores, intervenir en algo de lo que ha estado olvidado mucho tiempo. En esta fosa, según los documentos, señalan de que habían peruanos, en estas fosas hay peruanos y chilenos, así habla, y la información más o menos señala dónde estaba, en qué lugar, con las señales. Actualmente estoy apasionado con ese tema. Estoy justamente escribiendo sobre ese tema. Y vamos a ver en qué termina. Es parte ya de la historia de la historia de un proyecto que uno tiene en camino. Pero eso también es parte de creo que parte del sentir, al menos en mi caso, de un historiador que tiene esa pasión de descubrir, ¿no? Así como estas personas como el caso de estos arqueólogos que se van al campo con el ánimo de descubrir lo que quizás durante siglos ha estado olvidado, oculto, debajo de la tierra muchas veces. En el caso mío es algo así como la pasión de ir al archivo para encontrar algo que quizás ha estado olvidado, ¿no? Y eso ha sido, si se quiere, mi última experiencia de encontrar de que posiblemente exista una fosa común con 200 cuerpos en una parte de la línea de batalla de San Juan, ¿no? Y actualmente estoy en eso, estoy apasionado en ese temita. Muy bien, Johnny. Mira, cuenta con nosotros para cualquier apoyo en difusión. Si necesitas también de repente la colaboración de la comunidad de historiadores, siempre vamos a estar llanos a colaborar, ¿no?
el éxito de un compañero, de un colega, siempre va a ser el éxito de la comunidad de historiadores, ¿no? Eh, Hay varios temas que están quedando, pues, como se dice, en el tintero. El tiempo es corto, lamentablemente. Quisiera, a nombre de Juan, a nombre de Paola, darte las gracias por la participación el día de hoy. Ha sido muy rica la conversación en torno a este tema de la historia local, la necesidad que tenemos los historiadores de situarnos y también de poder entrar en contacto con la población, con la ciudadanía, como tú indicas también con las autoridades. A veces no solamente manejamos dos lenguajes diferentes, sino dos orientaciones diferentes, ¿no? Mientras para un científico social la palabra recuperación, ¿no? Significa darle valor, investigar y conocer. Para muchas autoridades y empresarios, recuperación significa pues simplemente tomar algo y comenzar a lotizarlo, como Juan estaba comentándote, o como mucha gente sabe que hay proyectos urbanísticos en el sur, ¿no? Precisamente en Pachacamac, donde están actualmente las lomas, posiblemente en un futuro sea puro cemento como nuestra Lima que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esa diferencia en la mentalidad a veces produce estos tipos de cortocircuitos entre nosotros y las autoridades, ¿no? Esperemos que con el diálogo y la promoción de actividades como la que tú realizas se pueda llegar a exigir a las autoridades precisamente un respeto y una orientación mucho más coherente de lo que es el desarrollo cultural, ¿no? La protección de los espacios históricos, de los ambientes culturales en los que se sitúa el desarrollo de toda sociedad. A nombre del equipo de Remembranzas, quiero agradecerte, Johnny. Queda abierta la puerta para otra oportunidad que podamos conversar tal vez de otros temas relacionados a tus investigaciones, tal vez, o a una mesa de debate que se pueda organizar tal vez en el futuro. Las puertas siempre están abiertas y muchas gracias, Johnny. Unas palabras finales, por favor. Se te fue el audio, Johnny. ¿Me escuchan? Ahora sí. sí. Ahora Ya. sí. Ya. Bueno, les agradezco por la invitación. Eh, bueno, siempre es bueno compartir algunas ideas, algunas experiencias, viendo perspectivas, viendo un poco los caminos que vamos tomando en el tiempo, ¿no? Gracias. Eso sería todo con todo el público. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Gracias, Johnny. Buenas noches. Hasta luego.